comenzó el programa te habíamos adelantado que hay una nueva modalidad de créditos hipotecarios y por eso contamos con la presencia del abogado Gastón Riquelme para más información. Muy buenas noches, Doc. ¿Qué tal? Buenas noches, Marilina. Bien, todo muy bien. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y si la idea de la columna legal del día de hoy era traer dos temas de actualidad, el primero de ellos es el que adelantás, el tema de los créditos hipotecarios. Hay una nueva línea de créditos hipotecarios, esto lo comunicó el Banco Central, sobre todo importante para la gente que quiere acceder a un crédito a raíz de los aumentos que hay, como una medida para paliar un poco la crisis. Salieron esta nueva línea de créditos hipotecarios que en principio lo van a estar dando 6 bancos, entre ellos está el Banco Provincia, el propio Banco Hipotecario, el Banco Ciudad, el Macro, el Galicia y el Santander Río. Sí. Este crédito hipotecario, a diferencia del que se viene manejando hasta ahora, se va a ajustar por inflación. Acá hay que tener en cuenta que como la inflación está a veces peligrosa de que suba. Diríamos, a veces no, inflación galopante es la que sufrimos en Buenos Aires. Exacto, pero se está apostando a que en un futuro esta inflación vaya bajando y quizás estos créditos ajustados por inflación en algún futuro puedan llegar a ser beneficiosos porque la cuota se va a ajustar a esta inflación. Obviamente esto va a quedar a criterio de las personas que nos están mirando, si realmente les conviene o no tomar este tipo de créditos. En principio, los beneficios que hay con el crédito es que tienen hasta un 60% menor de cuota de lo que se está pagando actualmente. El acceso al crédito, por ejemplo, una persona que gana aproximadamente 8.600 pesos, con eso ya accedería a 300.000 pesos de préstamo. Ah, bueno, son requisitos un poco más accesibles. Son quizás mucho más flexibles, claro. Y con una cuota inicial incluso entre 2.400 y 2.500 pesos mensuales. Por lo tanto, es bastante tentador. No queríamos dejarlo pasar acá en la columna legal y mencionarlo como un tema de actualidad. Pero por supuesto, cada uno van a tener que recurrir al banco y consultar bien cuáles son las garantías de este préstamo, ¿no? Bien, si bien el crédito entonces estaría atado a lo que sería la inflación, también esto es una deuda que va increciendo. O sea, ¿están esperando que se sume gente que pueda llegar a optar o más tirando a gente que hace ahorros? ¿Qué tipo de público están esperando? Se está esperando el público, sobre todo el que busca crédito para la vivienda, que hoy por hoy le cuesta acreditar tal vez montos o ingresos o un patrimonio excesivo para acceder al crédito, e incluso aquellos que lo pueden acreditar, quizás después no pueden pagar las cuotas porque son muy caras. Hoy por hoy esto lo que plantea es una reducción del 60% de lo que paga una cuota normal una persona que tiene los créditos clásicos que existen en la actualidad, ¿no? ¿Este tipo de créditos, por ejemplo, da lugar a poder adelantar cuotas, que sean a menor tasas, o tiene mucha letra chica? Porque generalmente cuando uno ve quizás tantos beneficios y más cuando se trata de préstamos de dinero, algo raro siempre uno siente que hay entre manos, ¿puede ser? Sí, por supuesto, tiene beneficios, por supuesto que la gente que quiera adelantar va a tener distintas modalidades, por eso la idea es transmitir la novedad, que es algo que se está hablando mucho, de acuerdo, y que cada uno vaya a los bancos estos que les mencionaba para negociar cómo va a ser esa modalidad del préstamo. Importante para la gente que necesita un crédito, que hoy por hoy puede acceder en una modalidad un poco más flexible a la que tenemos con los clásicos créditos hipotecarios, ¿no? Bien, entonces estamos tratando un tema de actualidad con una nueva modalidad que vamos a ver si es que va beneficiosa para todos y también si se apuesta ahora o se está apostando para los próximos meses cuando se tenga una inflación un poquito quizás más estable y se vaya animando y vaya pasando el boca en boca, ¿verdad? Exacto, exacto, esa es la idea. Y el otro tema de actualidad que traemos es un tema que está incluso aún más en los medios, que es el tema de la ley del arrepentimiento. Sobre todo está en el tema de los medios por la cuestión de la declaración de Fariña en el lavado de activos en los tribunales de Comodoro Pi. Y la idea, bueno, es presentar un proyecto en el día de mañana en el Congreso de la Nación donde se va a tratar el tema de la ley del arrepentido para los casos de corrupción. Pero no existía ya, no tenían un par de ítems en la ley del arrepentido, ¿no estaba corrupción ya? No, la corrupción no estaba, lo que estaba y lo que se incorporó en principio fue el tema del narcotráfico, posteriormente se incorporó el terrorismo, después la trata de personas y lo último en incorporarse fue el lavado de activos, que es una figura bastante novedosa. De hecho, no existe en la práctica mucha utilización de esta figura. Hoy por hoy, como se está utilizando en este caso tan mediatizado, se está hablando en todos los medios, pero el tema de la figura de la corrupción no estaba incluida, más allá de que en las campañas electorales, allá por finales de año 2015, de tanto Sergio Massa como Margarita Stolbizer, estaban dentro de los planes en su campaña electoral. De hecho, en enero de este año se habló de que en febrero se iba a tratar, bueno, en febrero se habló que en marzo. La realidad es que recién se va a empezar a tratar mañana en el Congreso,
Se espera que se llegue a un acuerdo en los bloques del Congreso a ver si se puede sacar adelante esta ley, y lo que consiste esta ley del arrepentido, entre comillas, porque la palabra ley del arrepentido es un tema que es más mediático que jurídico. En la propia ley no surge esto, la palabra arrepentido no surge. Lo que consiste es que la persona que delate de alguna manera o pueda aportar hechos que sirvan para esclarecer un ilícito importante va a obtener la reducción en su pena o hasta incluso la exhibición en la pena. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico plantea la reducción a la mitad de la pena y hasta incluso la exhibición de la pena. En otros casos, como por ejemplo el tema del lavado de activos, el tema de terrorismo, plantea reducciones, por ejemplo, de 1/3 del máximo de la pena o la mitad del mínimo. O sea que tiene importantes ventajas. Ahora, la persona que se va a acoger a este beneficio de la ley del arrepentido, por supuesto que primero tiene que declarar a favor de su culpabilidad. O sea, no puede decir que es inocente y arrepentido al mismo momento. Y también otra cosa importante, la persona que se va a arrepentir y va a delatar estos hechos tiene que tener una pena menor al que está delatando. Es decir, si interviene en una cadena de ilícitos, tiene que ser en el eslabón más chico. O sea, no puede ser la persona que tiene la pena más grave delatar a alguien que tiene una pena más chica. ¿Se entiende esto? Entonces, en los casos de corrupción, si bien en el proyecto todavía no están los lineamientos, porque esto es lo que se va a discutir mañana en el Congreso, se espera que sea algo similar a lo que se viene manejando en estas líneas, en lo que es narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, ¿no? ¿Es real que hace poco también lo han puesto también en Brasil y así ayudaron a adelantar varios casos fuertes de corrupción? Sí, esto es real. En Brasil se utilizó con resultados satisfactorios. Bueno, en países como Estados Unidos se utiliza mucho. De hecho, este tipo de cosas lo pueden ver en películas, sobre todo de Estados Unidos, donde tenemos a una persona que le cambian la identidad, tienen custodia, los protegen. Exactamente, como un agente encubierto, donde lo cambian hasta incluso de ciudad, de trabajo. Bueno, esto no es tanto ficción acá. En Argentina la ley prevé este tipo de sustitución de identidad y hasta incluso que el Estado salga a cubrir la insuficiencia laboral que pueda tener por declarar de esta manera. La realidad es que hasta el día de hoy, si bien está hace un montón esta ley, no se venía aplicando mucho en la práctica y empieza a sonar un poco más fuerte a raíz del famoso caso este de lavado de activos, y se espera que en temas de corrupción se empiece a aplicar y ayude a combatir mejor la corrupción de acá en adelante. ¿No sería quizás negociar con delincuentes esta nueva...? Bueno, eso es uno de los planteos que hacen la mayoría en el debate, diciendo de que el Estado no debería negociar con delincuentes. Por otro lado, otros plantean también que atenerse a los argumentos que pueda dar esta persona arrepentido puede ser que desvíe la investigación o que incluso invente cosas fantasiosas para tratar de salvarse él y obtener la reducción de la pena. En los casos de lavado de activos, por ejemplo, si una persona hace esto y en realidad está aportando información falsa, se prevé una pena de 1 a 3 años de prisión. Además de lo que ya tenía. A lo que ya tiene. Por eso, acogerse a esta situación no es conveniente si uno va a aportar datos falsos. Esto va a depender, obviamente, de la estrategia que plantee la defensa en determinado caso puntual. Vamos a ver si esto se traslada también en el proyecto de corrupción, si se maneja de la misma manera o si se le agregan algunas cosas más a raíz del debate que haya en los distintos bloques del Congreso, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, Doc, y con esto vamos cerrando, que tiene usted como abogado y sus colegas quizás para los casos venideros? Bueno, la expectativa es que ojalá se ponga en práctica, ayuda mucho con la investigación, más allá de que hay muchos colegas que sostienen de que no se debería negociar con delincuentes, como dicen. Sobre todo la teoría más fuerte del derecho penal plantea eso. Es conveniente, está probado que en otros países funciona, siempre y cuando, por supuesto, a la persona que va a utilizar este beneficio, entre comillas, se le dé la debida protección que tiene que tener y evitar que, por supuesto, no sufra algún percance, ya sea en prisión o en libertad, cuando esté transitando por la vía pública. Lógico. Mañana en Diputados, entonces, ¿quiénes se van a hacer presentes para dar sus opiniones en cuanto a esta nueva ley? Bueno, se supone que tiene que estar reunida la Cámara de Diputados y se va a empezar a debatir el proyecto, ¿no? Y de acá más vamos a ver qué resultado tiene, si sale rápido, si se reglamenta y si se pone en práctica, que es lo fundamental, ¿no? Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Gastón. Gracias a ustedes.